Asistencia perfecta. Como rulo de estatua. Igual que Basti. Pero vos prometiste algo, Nahuel. Bastí también otro, ahora lo voy a citar en la charla porque mirá, Ceci, ¿dónde está? En el auto. El auto. Pali. Está viajando en helicóptero. Buenas tardes, Lucas. Hola. Ese es Pablito. Hola, Pablito. Hola, Pablito. Bien, chicos. ¿Todo ¿Qué tal, bien? Pablo? Hola, Sí, ¿cómo va? Gaby. Nahuel, ¿cómo andan? Hola. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Siempre puntual. Sí, no encontraba el link, chicos. Eso es medio complicado. Sí, mucha gente yo me decía, che, está bueno en la charla, ¿cuál es el link? Pero está ahí en el flyer, le decía. No, pero no sé, mandame el link. Pero sí, está en el tenés flyer. razón, Pero tenés mandame razón, el link. Lucas. Tenés razón. Exacto. No, bueno. No, pero es que yo también, para todas las charlas, las arranco desde el WhatsApp web, que tengo el link del primer mail que me mandé, chat de Gachi, y las arranco desde ahí, porque si no, tampoco me doy cuenta. Por eso tengo el Gabriela. link siempre a mano. Mil gracias. Un poquito, por favor. Dale, Gaby, por favor, profe. ¿Qué va a hacer? ¿Cómo andan? Elena Ceci. Asili. Muy bien, tenés un público. Bien. Sí, Temprano, Lucas. che. Estamos sumando. Hasta el 10 no arrancamos nunca, le decimos a las personas que se están conectando, que por ahí lo hacen por primera vez. Esperamos un ratito porque la gente siempre llega ahí con su... El tema del bondi, ¿viste? Y bueno. Encima tiene convocatoria, Lucas. Lucas No. tiene un club de fans. Lucas, Nahuel, vos prometiste fotos de tu huerta. Es verdad. ¿Qué prometí? ¿Fotos de tu huerta? ¿Mi huerta? Sí. ¿O no? La tengo en el paticito. Por eso Bueno, pero prometiste prometiste. Dijiste, un día dijiste. Yo promesa nunca hago. No. Y muy Mirá que mal están que la haya grabadas, hecho. Escúchame, están grabadas. Sí, y lo peor es que está en YouTube. Bueno. Bueno, vamos entonces a tener que chequear, vamos a hacer El bar. claro, iba a decir el Televín, pero se me estaba cayendo ahí un... Televín se te cayó, sí, el documento de una manera. Vale. Yo voy a abrir la ventanita acá, que corre un poquito de airecito. No subí las dos últimas charlas todavía, me fui olvidando. Pero se ve que nadie se dio cuenta porque nadie las reclamó. No, yo no me di cuenta, Gachi, no. Sí, Para Gaby nada, ¿verdad? me dijo, porque estuvo mirando y se dio cuenta que faltaban. Sí, Gaby mira. sabía, sí. Y la última Sí. charla dejé de grabar como 3 horas después. Así que además Sí. hay que editarlo. Esa quedó larga. Sí, tremendo. La más larga de ¿Y todas. qué se ve en la charla esa? ¿Alguien comiendo? No, porque se apagaron las No, se máquinas. apagaron. Yo, Que por ahí quedó filmado. mi computadora, nada. La charla anterior fue corta igual, duró 1 hora la de, Sí, ¿no es cierto? estuvo La bien. última Esto charla también, fue esta va a corta. durar- es una charla diseñada para que concluya en 40 minutos más o menos. Bien. Va a ser bastante cortita. A no ser que, Buenísimo. bueno, después haya alguna pregunta. Sí, bárbaro, hay varias preguntas para hacer, Lucas, no sé, espero. Mirá, yo ya tengo una para vos que te la voy a hacer en el medio de la charla, así que No, dale, adelantame algo con respecto a... prepárate. Dale, Preparate. dale, No, yo seas- sé que- no mirá. seas, pará. Hay que saber Bueno. resolver imprevistos. Yo tengo Escuchame, algo que yo- me pediste prestado, así que te voy a pedir los water que me prestes, te lo hago en público. ¿Me vas a prestar los water? ¿Qué water? Los de las botas de pesca, los waders. Tengo las botas, no, el water no lo tengo, lo vendí. Como ¿Lo no tengo vendiste? No, vendés todo. Pablo, no te quedes mucho al lado de Luca porque No, te estoy bien, uso los míos pinchados, no hay problema. Igual estamos en primavera, no pasa nada. Escúchame. Bueno, yo estoy seguro que lo vas a poder resolver a la pregunta que te voy a hacer. Porque es algo que vos hiciste y yo sé que lo sabés hacer. Así que quédate tranquilo, no te voy a poner en un apriete. No lo haría nunca. No hay problema, igual somos todos conocidos, salvo Somos Nahuel todos que... conocidos. Personales no. no, No, pues, no, señor. la Bueno. tijera de poder te la iba a llevar, Lucas, pero no pude, no llegué. ¿La necesitas mañana, ya que estoy? Te la llevo mañana, así que no hay drama. Ya podés con los dientes, tranquilo. Sí, pero fuera de época, no.
No, sí, esperé, bueno. ¿Quieren que arranquemos? Vamos a ir arrancando, quieran. sí, ¿no? Ya son y 10, le Sí, dimos el tiempo a la sí. gente, ya pasamos parroquiales, etcétera. Sí. Ahí va. Ahí va. Nuestra Bueno, yo séptima voy a... charla del ciclo de charlas de huertas urbanas agroecológicas, esta aventura que hemos emprendido con Lucas y que está llegando a su fin. En la charla de hoy nos va a acompañar, como estábamos hablando recién, el licenciado Lucas Enev. Lucas es licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos por la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Mar del Plata. Trabajó, es docente desde hace ya varios años en diversas instituciones, ha sido docente. Es el director... 2011. De 2011, ya son como 10. Qué bárbaro. Sí. Es el director del curso de Buenas Prácticas de Manipulado de la Escuela de Hotelería y Gastronomía y trabajó como jefe de... Luquitas, ayúdame, en McCain. Producción. El jefe de producción de la planta de papas fritas McCain. Luego lo cooptamos acá en Mar del Plata y nunca más volvió a Balcarce. Aquí la quedó. Y ahora... nuevo feliz emprendedor marplatense, santaclarense, de 3 giros composteras, y se está dedicando al compostaje, tiene una huerta hermosa y bueno, listo, no digo más nada. Chao. Lucas, todo tuyo. Dale, Gachi. Bueno, yo no los veo, la verdad que es horrible, porque bueno, para que se vea mejor pongo ahí en pantalla completa, pero me siento que estoy hablando solo, así que bueno, apóyenme de vez en cuando porque no veo las caras, se pueden ir si quieren. Que me dejen acá hablando solo. Y te corrijo en algo, si bien no he vuelto mucho a Balcarce, una vez volvimos con la escuela. Sí, es verdad. Es verdad. De visita. Hermosa. Y me iba perdiendo por ahí porque, bueno, dejé muchas saludaba a la gente. Sí, es verdad. muchas amistades. Bueno, a ver, la charla de hoy, más que composteras, es, digamos, un ABC de compostaje, de entender un poquito qué es el compostaje, cómo se lleva a cabo, quiénes lo llevan a cabo, qué condiciones tenemos que dar nosotros. Y después, bueno, obviamente que hay muchísimas formas de compostar. El compostaje en realidad es un proceso que ocurre solo, naturalmente. Ocurriría solo, naturalmente. Pero bueno, nosotros los humanos hemos ido desarrollando técnicas, diferentes técnicas, un poco también en función del objetivo, un poco en función del volumen a compostar, esa es una cuestión importante también. Y lo que nos cita en el día de hoy es el compostaje domiciliario, porque estamos dentro del ciclo de charlas que hace alusión a las huertas domiciliarias, a, digamos, un poquito a nosotros como sociedad y como participantes de una sociedad, produciendo nuestros propios alimentos y en este sentido también para producir nuestros propios alimentos es necesario tener muy buena calidad de tierra o la mejor que podamos. Y entra el tema del compostaje, que es muy interesante en el tema de huertas, pero también es muy interesante en la vida diaria, aunque uno no tenga huertas. Es muy lindo y conozco mucha gente, amigos, clientes, familiares que tienen composteras y que no tienen huerta o que ni siquiera les gustan las plantas, pero bueno, lo hacen por una cuestión de, hacerse un poco cargo de los desechos, de los residuos que generamos, que es algo que, bueno, nos está llegando un poco tarde, pero nos está llegando al fin. En otros países se ocupan de esto, se han ocupado de esto hace mucho tiempo. Y como dice ahí, al menos yo lo veo, ya les digo, no los veo a ustedes, pero veo ahí, y dice otro viaje de ida, porque realmente yo hace 4 años que hago compostaje, he ido pasando por diferentes métodos y formas, desde las más rudimentarias como hacer un pozo y tirar todo ahí, que obviamente no puedes utilizar después eso, bueno, pero era algo que me venía dando vueltas, pasé por composteras comunes, estas de madera, de pila, por todas, hasta que conocí lo que es el sistema giratorio, que bueno, me quedé ahí porque es muy fácil, es muy simple, es más rápido, bueno.
pero como dice, es un viaje de ida. Una vez que empezás, no podés ir para atrás. Realmente, yo ya desde chico recuerdo que me hacía ruido ver a la gente tirar la yerba en el tacho de basura, porque lo veía como pasto y no entendía por qué no se tiraba directamente al pasto, así que ni bien tuve mi casa y lo pude hacerlo, medio como que me cuesta todavía entender que hay gente que tire la yerba al pasto, pero al tacho, pero bueno, hay toda una cultura detrás de que hay que cambiar, ¿no? Pero el cambio desde la conciencia quizás, o el cambio desde la responsabilidad, es un cambio que dura, que perdura en el tiempo, no desde la moda de compostar, sino de que realmente hay algo que ocurre que después hace que sea muy difícil tirar una cáscara de banana en un tacho de basura y sobre todo también está bueno cuando hay niños o futuras generaciones en casa, que por ejemplo hoy me decía Salvador, papá, en el jardín tiran la cáscara de basura, la banana a la basura. Le decía, bueno, papá va a ir a enseñar al jardín, o a tener una charla, porque son los lugares donde queremos apuntar también un poco, porque ahí es donde se va a generar todo, ¿no? Entonces, ¿qué es el compostaje? Es un proceso natural, como yo les decía, nosotros lo podemos guiar. Es un proceso biológico, es decir, está llevado a cabo por organismos vivos, algunos que vemos y otros que no, es decir, microorganismos y otros que ya vemos, macroorganismos, como por ejemplo la conocida lombriz o el bicho bolita, la tijereta, que son conocidos por todos, que también participan por ahí en otros momentos o en algún, habiendo ya participado microorganismos anteriormente, esto lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, pero al fin y al cabo es un proceso que es llevado a cabo por organismos vivos y en presencia de oxígeno, por eso dice ahí biológico y aeróbico. Nosotros cuando queremos, digamos, guiar un proceso de crecimiento de un organismo vivo, sea un microorganismo que lo ponemos en un medio de cultivo, un hámster o un hijo, siempre lo que tenemos que hacer es darle las condiciones necesarias o las condiciones idóneas para que se desarrolle en forma normal. Entonces, este detalle de aeróbico no es menor, ¿sí? Necesitamos que el proceso ocurra para que sea sano, saludable y ocurra de manera correcta la presencia de oxígeno. Y esa transformación de esos desechos orgánicos, que fíjense que la palabra es desechos orgánicos, sería basura si nosotros la mezcláramos con otros residuos, como por ejemplo los plásticos, el aluminio, ahí pasaría a ser basura, llamado basura, pero mientras tanto son desechos y se pueden transformar en este proceso biológico y aeróbico en este producto final que llamamos compost, que es, para el que nunca lo vio, una especie de tierrita, que es un producto natural con una actividad biológica muy elevada, es decir, sigue estando vivo. Hoy venimos de una clase donde hablamos de suelo y de sustrato y explicamos que una gran diferencia entre el suelo y el sustrato era que el suelo se considera un organismo vivo, entonces estamos ya devolviéndole o dándole al suelo actividad biológica y sobre todo devolviéndole también materia orgánica que va perdiendo por cuestiones extractivas de los cultivos que vamos haciendo o simplemente por una cuestión medioambiental como la erosión, la luz, el sol y las lluvias, en el caso de las macetas que van lavando la tierra. Entonces, bueno, devuelve es un producto que nos viene a dar materia orgánica y actividad biológica y eso se va a transformar en esta mejora global de todas las propiedades del suelo, que vimos ya desde la primera charla, las propiedades físicas, químicas y biológicas, que bueno, ahora después repasaremos un poco qué se trata cada una de ellas. Bien, estamos en esta diapositiva ahí que dice cuál sería, por qué hacemos esto, ¿no? Cada uno lo puede dimensionar desde el lugar que considere más importante, creo yo. No cambiaste la diapo, Luqui, perdón. Yo la cambié. Todavía lo que pasa no es que no sé si... Está bien, bueno, ya cambiará. Voy adelantando, claro. Es una diapositiva que en realidad lo que dice es, bueno, las razones por las cuales compostaríamos o iniciaríamos la práctica del compostaje. Como del ciclo de charla está relacionado directamente con la autoproducción de alimentos, las huertas familiares y tal, lo primero que yo ponderé ahí es que tendremos siempre fertilizantes y mejoradores del suelo, ¿sí? Es decir, lo podríamos hacer
si nos ubicamos dentro del ciclo de charla, pondríamos como primer objetivo obtener fertilizantes y obtener un producto que nos ayude a mejorar el suelo. Que después eso se traduce, en definitiva, un poco, y junto con las prácticas que mencionaron, desde el punto de vista técnico, de rotación, asociación y tal, va a terminar haciendo también la sanidad del cultivo, el buen desarrollo del cultivo, y sobre todo un poco la biodiversidad que tanto estamos buscando cuando hablamos de producción agroecológica. Eso es, sin duda, algo muy interesante, sobre todo cuando contamos con una compostera que también nos deja recoger los lixiviados, es decir, los líquidos que se van a ir produciendo durante el proceso. Hay algunas composteras que lo hacen, otras que no. Cuando nosotros podemos recogerlos, tenemos un fertilizante inmediato con una carga biológica y química muy interesante, que se rebaja en agua, digamos, se diluye en agua, y se puede aplicar desde plantas ornamentales hasta plantas que queremos darle un poquito más de impulso, inclusive si no lo diluimos tanto, hasta algunas plantas leñosas ya con troncos, como los siempreverdes y tal, también puede ir perfectamente. Pero bueno, después viene toda una serie, yo no sé si ya la diapositiva pasó o no, viene toda una serie de otros motivos muy interesantes, que quizás, como les digo, las personas que no hacen huerta o que no están, digamos, interesadas en compostar por este motivo, los ponderarían de forma distinta, ¿no? Lo primero es que disminuimos en recogida de basuras. Eso es increíble y yo los invito a que en algún momento, y yo sé que acá hay mucha gente de la que está acá hace compost, entonces sé que ya lo saben, cómo reduce la cantidad de basura diaria que uno genera. Un montón. ¿No? O sea, la bolsa esa que decís, otra vez la bolsa de basura para afuera. Y realmente cuando las estadísticas nos dicen que entre un 40 y un 50% de esa bolsa de basura doméstica está compuesta por desechos que podrían ser reciclados, realmente, y sobre todo ahora en la época que viene, que aumentamos el consumo de verduras, de frutas naturalmente, por una cuestión climatológica inclusive, realmente es brutal cómo cambia, digamos, la cantidad de bolsas que uno genera. Entonces se disminuye la recogida de basura, ya eso tiene un impacto cuando hablábamos esto y lo relacionábamos a gastronomía, con el tema de la importancia de consumir cosas de estación y tal, que terminamos hablando de la huella de carbono, de reducir el gasto de combustible. Bueno, imagínense si el basurero o el recolector de residuos, realmente si todos sacamos menos basura, tendría que pasar menos veces realmente. Y además, una cosa súper importante es que gastaríamos menos bolsas, ni hablar, eso sí. Es algo que va por añadiduría. Y una cosa muy importante es que, y esto, cuéntame si no es verdad, si no lo han vivido, que el tacho de basura no tenga más líquidos en su interior. Cuando ponemos la yerba, la cáscara de la pera, y después cada vez que sacamos la basura tenemos el tacho con líquidos adentro. Bueno, eso desaparece porque todos esos componentes ricos en agua van a terminar dentro de la compostera y bueno, cuando lo recojamos no va a ser, digamos, algo que nos moleste, sino justamente ese lixiviado que estamos buscando para fertilizar. Eso es algo muy interesante. Y otra cosa es que mejoramos mucho también lo que es el aprovechamiento de otros tipos de residuos reciclables, ¿no? Todos sabemos que si nosotros el cartón o los envases que potencialmente pueden ser reciclables como los plásticos de primer uso y tal, si van manchados, si van con restos de comida, ya el proceso de reciclaje se complica, entonces inclusive hasta socialmente ayudamos a la gente que está en la parte de separación de residuos o que digamos que va a buscarle en la basura cosas para, bueno, también es solidaridad hacia ellos entre tantas cosas, como estamos diciendo en este caso anterior con el medio ambiente. Y también una cosa interesante que es esto, imagínense, ya estamos acá hablando de cosas bastante, que quizás gente que nunca se hubiese puesto a pensar, cómo mejoraría la calidad del aire, sobre todo en grandes ciudades donde se generan toneladas de residuos.
que van todos juntos a lugares donde muchas veces se queman y ya de por sí se produce una sinergia en las fermentaciones que generan dióxido de carbono. Hay fotos donde se ve el dióxido de carbono condensado en las capas inferiores de la atmósfera, abajo de los basureares. Imagínense si a esto le sumamos prácticas como la quema, que produce humo, cenizas o otros productos tóxicos, productos de la combustión, que vuelan con el viento, generan alergias, ataques de asma, afecciones cutáneas. Entonces, bueno, realmente cuando nos ponemos a ver toda esta cantidad de razones por las cuales compostar, realmente por ahí dimensionamos un poco lo que tenemos enfrente, la posibilidad que tenemos enfrente. Y sobre todo la posibilidad también, que es lo que dice ahí abajo, de, bueno, en algún punto ser ejemplo o ser modelos o ayudar a tomar conciencia, educar. Y a mí me pasó cuando arranqué y cuando hice mi primer compostera y tal, que gente que venía a casa, que por ahí no aprovechaba cualquier momento que yo tuviera para ir a mostrarle eso, porque realmente era algo de lo cual uno se termina sintiendo orgulloso y cree que puede contagiar y motivar. Ahí yo hice un cambio de diapositiva que yo no sé si ya se ve reflejado, pero bueno, esta nueva diapositiva que desaparecerá o que ya desapareció, lo que viene a mostrarnos un poco es los participantes de este proceso, ¿no? Entonces, dijimos qué era, dijimos por qué hacerlo, y ahora vamos a reforzar un poquito. ¿Quiénes van a formar parte de este proceso? Dijimos microorganismos y algunos macroorganismos, pero en realidad está dividido esta lista que hice yo de participantes un poquito en función de su importancia, digamos, de su protagonismo en el proceso, para decirlo de alguna manera. Entonces está dividido en primarios, secundarios y terciarios. ¿Bien? No tiene que ver si son microorganismos o macroorganismos, sino la importancia en el proceso de compostaje, la participación, el grado de participación. Lo primero y lo más importante que tenemos que entender, que lo primero que uno siempre, cuando quizás está un poco lejos y piensa en compostaje, lo primero que piensa es en una lombriz, que no está mal porque son grandes, digamos, descomponedoras de materia orgánica y tal, pero tenemos que entender que primero, antes que la lombriz actúe, ya hay miles de bacterias, de hongos, algunos protozoos también, es decir, organismos vivos que no son no se pueden ver a simple vista. Ahí hay unas fotitos, en el primer caso en verde hay unos bacilos, unas bacterias y unos cocos, después hay unas levaduras, unos hongos unicelulares, después ya aparece la lombriz y la tijereta y tal, no iba a poner fotos de todo, obviamente, pero Lucas, las bacterias... Sí. La diapositiva no avanza. ¿No querés mandarme el PowerPoint y lo comparto yo? ¿Vos decís? A ver, pará. Vos estás hablando y no ven nada. Sí, ahí está. Ahí cambió. Bueno, lo dejo ahí, por ahí se ve mejor. Dale, sí. Ahí fui para atrás. Perfecto, ahí ahora qué cambia hizo. bien, ¿ves? Bueno, ese es lo que estábamos hablando Está bien, antes. dale, listo, avanza, tranquilo. Ahí va. ¿Ahí se ve? Perfecto. Cambié ahí. Sí. Joya. Bueno, entonces ahí pueden ver los cocos, las Exacto. bacterias, las levaduras, Ahora sí. la californiana ahí que entró sin visa y la tijereta. Me van a deportar Bueno. a californiano. Bueno, entonces les decía, los primarios, los que más importancia tienen en este proceso, bacterias, hongos, protozoos. ¿Sí? Cuando yo llevo un inóculo, o cuando yo les digo vayan a buscar un inóculo para iniciar un compost, es decir, primera fracción, bueno, esa primera fracción no tiene que tener lombrices, ni tijereta, ni bicho bolita, ni araña, ni ningún. Tiene que ser de un lugar donde venga con una carga microbiológica, es decir, con bacterias, con hongos, que ya estén instaurados y que donde nosotros arranquemos a darles condiciones empiecen a desarrollarse y a hacer su magia, que es lo que estamos buscando. Pero fíjense que también, como primarios e importantes, hay algunos macroorganismos, como por ejemplo las lombrices, algunos tipos de ácaros, las moscas, algunas cochinillas. Lo que pasa que esto es como si fuera una especie de cadena trófica, digamos, para que ya actúen estas lombrices, estos que también son primarios, pero para que ya actúen,
ya tiene que haber una primera descomposición inicial que va a estar producida por las bacterias, los hongos y estos protozoos. Después, bueno, sí, aparecen otros macroorganismos que ya van a tener una importancia, sobre todo en las últimas partes del compostaje, en la parte de maduración del compost, que generalmente inclusive se alimentan de los primarios, que son, por ejemplo, las tijeretas, escarabajos, yo tengo muchos escarabajos, los gusanos de tierra, ¿sí? Las isocas, que son la parte previa a los escarabajos, y también tenemos terciarios, que inclusive también se alimentan no solamente de materia orgánica, sino también de los secundarios. Es como que ahí, cuando nosotros estamos dejando madurar un compost, bueno, ahí adentro yo pondría una cámara, ¿no? Que filme todo, sería súper interesante, pero hay una especie de vida permanente en la cual debe haber momentos de guerra, momentos de simbiosis, momentos de paz, de comunidad. Entonces, bueno, eso ocurre solo, ocurre naturalmente. Nosotros lo que sí sabemos y se ve, yo voy a hacer mucha alusión a ver, a sentir y a ir y a tocar, que realmente en los momentos estos de maduración del compost, cuando ya lo dejamos más quieto, lo dejamos reposar, es el momento donde las lombrices explotan, se llena de huevos de lombrices, aparecen los bichos bolitas, aparecen los ciempiés, yo tengo muchos ciempiés, arañas, escarabajos. Ahí ya se arma ahí una especie de ecosistema lindo de ir a observar, muy, muy, muy interesante, y que termina, digamos, ya con la parte final de la degradación de la materia orgánica, y nos termina dando ese compost madurado que vamos a ver ahora a continuación. Entonces, ya como participantes, como esta masa viva, esta biomasa que dijimos que lo catalogaba como un proceso biológico, está definida con esta diapositiva, enseñándonos que no solamente van a compostar las lombrices, que es el inconsciente colectivo, sino que hay muchos otros participantes, inclusive de mayor importancia. Bueno, entonces, tenemos ya a los participantes. Tienen que transformar algo. ¿Qué le damos? ¿Qué metemos en nuestra compostera? ¿No? Es lo que decimos. ¿Qué van a ser capaces de transformar? ¿Qué cosas no? ¿O qué cosas con menor medida? Por decirlo de alguna manera un poquito mejor. Lo que va es restos de frutas y verduras. Dicho así, parece poco. Pero si somos 4 en casa y nos comemos 2 frutas cada uno por día, ya tenemos un montón. Y no estoy sumando las verduras, que ahora viene la época de la ensalada, que viene la época de cuidarse un poco más con las comidas y tal. Por eso le digo que no es estacionario esto. Digamos, el funcionamiento de las composteras suelen tener ciclos de actividad y un poquito menos. Y bueno, eso lo vamos a ir viendo nosotros. Y que cada casa y en cada lugar será distinto. Cáscaras de frutos secos, súper de moda ahora, esto de consumir un poquito más de frutos secos. Cáscara de huevo también, imagínense en las cocinas, el huevo es la estrella de la cocina, para aquellos obviamente que consumen huevo, ¿no? Si no, no. Claro. Claramente. Pero bueno, nos tomamos un café a la mañana, usamos un filtro de papel, saquitos de té, mate cocido, servilleta de papel, obviamente que aquella con la cual limpiamos la asadera que va a estar llena de grasa y de carbonillas, quizás no, pero en línea general la servilleta de papel van, los fósforos, la yerba, el pan, a ver, me sobró 1 kilo de pan, no lo voy a tirar a la compostera, quizás es mejor secarlo y rallarlo y tener pan rallado, ¿no? Pero porque los panes, si yo tiro mucho pan, el pan suele venir con mucha contaminación de hongos, puede venir un hongo que atente contra la salud de mi compostera, es normal la contaminación de hongos en el aire de las panaderías, entonces bueno, genera moho. Yo le diría que si van a tirar pan, yo tiro a veces un poco de pan, tirás 1 minión, 2, 3 que te sobraron, pero no, si te sobró 1 kilo de pan, dale otra vuelta. Pelo, si quieren tirar pelo, bien, mejor si lo cortan bastante, obviamente. Me da impresión el pelo, Lucas. Sí, nosotros no tratamos de no tirar mucho pelo, tampoco lo tiramos a la basura, lo tiramos, lo juntamos, lo tiramos en el jardín en algún lugar a través de para que se composte solo, digamos. También, como vos decís, de que los perros pierden cualquier cantidad de pelos, pero
Ah, sí, Me da como también. cosa tirarlo ahí. Peluca no. Peluca no. Porque es sintético. Yo no sé, el tema del pelo ya mucho no puedo opinar porque como mi pelo no crece más, no sé. Parece que no sos el único que tiene ese problema. Pero bueno. Quería acotar algo. No, escuchaba del pan, ¿viste? Y por ahí la contra del pan serían las hormigas, ¿no es cierto? Podría ser. Sí, obviamente que todo esto está ¿viste? ligado al tipo de composteras que tengas. Sí. Hay algunas que Claro. se dificulta más que en otras, la entrada de las hormigas. Generalmente la hormiga va a estar ocupada cortando hojas para... va a estar ocupada. Generalmente, para que llegue una compostera a comer pan, la hormiga va a ser que no tiene un plan mejor, pero sí es un problema de... De hecho, en muchas composteras, uno de los problemas, por más que pongamos todas estas cosas, es el ataque de las mascotas, o de los roedores, o de las cucarachas, son miedos que la gente tiene. Pero bueno, eligiendo bien los métodos y las composteras y tal, esto se puede, digamos, subsanar. Bueno, ¿qué no? Carne, lácteos y grasas. Y me dirán, bueno, ¿por qué? Es una pregunta. Tiene mucho que ver con la salud del compostaje. En realidad son productos que naturalmente obviamente se pueden compostar porque son productos orgánicos, pero tienen un mejor desempeño del proceso de compostaje de otra forma, con otros métodos. Y imaginemos que con lo que salen los lácteos y la carne, nosotros no vamos a estar desperdiciando, estamos hablando de compostaje domiciliario, no vamos a estar desperdiciando ni carne ni lácteos. Las grasas habría que darle otro uso, sobre todo los aceites, eso jamás, ni en pozo ni en nada, eso se recoge. Bueno, ahora también está de moda esto de poder recoger los aceites y tal, darle un tratamiento mejor. Básicamente lo de la carne y los lácteos viene porque generan mucho digamos, olor que atrae visitantes indeseados de todos los tipos, desde mascotas, ratas, cucarachas y tal. Y porque también pueden venir con algún tipo de contaminación, que si después ese compost nosotros no lo realizamos adecuadamente, es decir, no pasamos por una zona termófila, que ahora vamos a ver lo que es, adecuada, que nos produzca esa esterilización del compost, puede terminar en una huerta, puede terminar, digamos, en algún lugar donde no queremos, porque después termina en nosotros, ¿no? En líneas generales, si yo he hecho la prueba, porque debo hacerla y tal, cuando tenés un compost bien establecido, con mucha presencia de oxígeno, y las cantidades son chicas, relativamente chicas para lo que estamos compostando, podemos tirar algún resto de carne, de lácteo, que no vamos a tener problemas, ¿ok? Pero la recomendación, y lean donde lean, van a leer eso. Yo les explico un poco por qué, pero no los quiero incitar a que hagan la prueba. Primero está bueno acostumbrarse a compostar, tener un par de tiempo compostando y después seguir animándose a incorporar un poco estos productos que son un poco más cuestionados o que podrían llegar a generar un tipo de problema. Bueno, después colilla de cigarrillo ni a la compostera ni a ningún lado. O sea, no sé, perdón si hay fumadores, pónganlos en una latita y guárdensela en el cuartito de la casa. Una colilla de cigarrillo contamina 50 litros de agua dulce, una razón bastante suficiente como para no andar tirando colillas de cigarrillo por ahí. Caca de mascotas, también por una cuestión de sanidad, sobre todo si es un compost que va a estar utilizado. En otros tipos de compost, por supuesto, que se usan los estiércoles, digamos, pero bueno, es otro tipo de compost, son animales de granja, los animales domésticos andan por ahí, chupan cualquier cosa, soletito y tal. No, caca de mascota no. Bien. No, esa se la tiran al vecino. Productos químicos, plásticos, vidrios, tetrabric, esas cosas. No, obviamente no va a ser magia la compostera, ¿no? Te lo va a devolver. Si te cae un cacho de plástico, lo que va a hacer cuando estés sacando el té, lo vas a volver a ver ahí. Bien. Bueno, cítricos. ¿Cambió? Sí. Perfecto. Cítricos, me preguntan mucho y es algo común. Pocas cantidades de cítricos, lo mismo. A ver, ¿cuál es el problema de los cítricos? Tienen un pH ácido, o sea que nos cambian el pH en grandes cantidades, cambian el pH del compost. Nosotros queremos que no se nos acidifique, sobre todo si también tenemos lombrices, no les gusta el pH ácido de las lombrices. Los microorganismos, hay algunos que se van a poder adaptar mejor, otros que no tanto.
Pero en poca cantidad de los cítricos, por ejemplo, alejan hormigas, sería una cosa interesante, o mosquitas. También aportan textura, porque las cáscaras son bastante rígidas. Entonces aportan un poco de textura, de espacios donde queda aire. Pero hay que cortarlos bien pequeños, y si me decís, bueno, yo me comí una mandarina y la cáscara y bueno, no pasa nada. Pero a mí me gusta comer 3 kilos de mandarina por día. Bueno, entonces busquémosle otra opción a ese residuo de los 3 kilos de mandarina. ¿Y qué hacer? Bueno, acá es donde iba a contar con mi amigo Pablo, que él nos va a explicar, espero, que estés ahí porque no te veo. Lo mejor es, si la queremos meter en la compostera, la secamos al sol y después la tiramos al compost. Si bien va a tardar bastante la cáscara esa en degradarse, ya no va a aportar tanta acidez. Y si no, se puede hacer un detergente o un limpiador que se hace muy fácil y es increíble, anda muy bien. Pablo, ¿podés decirnos en 3 palabras algo sobre esto? ¿Sobre qué? A ver, sobre el... ¿Me estás escuchando, Pablo? Sí, te escucho. ¿Cómo hacemos el detergente, el limpiador que vos hacés que te sale tan bien con la cáscara de cítricos? De los limones, de la naranja. Pero detergente, ¿por qué decís? El limpiador es el limpiador que a mí me ha regalado, que anda muy bien. Bueno, pero yo lo que te regalé es una extracción, ¿no es cierto?, con alcohol de la cáscara de naranja. Eso es lo que te estoy diciendo. Sí, pero lo uso más que nada como insecticida, quizá, no sé, como detergente. Como limpiador de superficies andaba muy bien también, ¿eh? Bueno, yo la verdad que lo uso más que nada como aromatizante y como... Claro, como el como repelente, lo mismo que la citronela, ¿no? Ahora la idea... Te muteaste, Hola. Pablo. Te muteaste, No, Pablo. Pablo. Perdón, ahora sí. La cáscara de naranja... Me el internet, Pablo, no me hagas asustar. No, bueno. Yo exactamente, lo que aprovecho es la cáscara, o sea, toda la naranja, todo el recurso, ¿no? Bien. ¿Y qué haces con eso? Pero- ¿Lo traes en alcohol? Sí, le saco la parte blanca, lo ideal es la naranja bien amarga, ¿viste? La naranja pero bueno, yo uso el árbol de casa, limpio bien la parte amarga, la parte blanca, y lo coloco en un frasco con alcohol, ¿no es cierto? La cáscara sería. Después lo filtro a más o menos una semana de infusión sería. Uh-huh. Así que después lo filtro con una servilleta de papel para poder vaporizarlo, ¿no? Colocarlo en un recipiente de vidrio o vaporizadores y usarlo en diferentes usos. Obviamente el aceite esencial, todos sabemos que es muy agradable, ¿no? Del cítrico. Casualmente ahora hay azares del naranjo. Y fíjate qué interesante el azar para, bueno, aromatizar las esencias de repostería. Bueno, yo creo que hay muchas utilidades. Bueno, yo me voy por esa parte. Está muy Tal bien. cual. E De incluso- hecho, Pablo, esto me lo podrá decir, hasta se pueden secar con azúcares. Totalmente. Tengo del año Riquísimo. pasado, tengo extracto, diríamos, como un concentrado también de azar, del agua del naranjo, que también es interesante. Y lo comparto con la profe de coctelería, ¿no? Hortensia siempre me pide. Sí. Bien. Hoy casualmente la saludé, pero bueno. Pero fíjense de un cítrico, ¿no es cierto? De un naranjo, y sin ni hablar de las cáscaras que preparo confitadas. La verdad que le doy muchísima utilidad a un árbol de fruta, que es increíble. Vos decís, Perdón, ¿cómo puede te tener- corrijo, a la cáscara de la fruta, que es... No, con la cáscara, obviamente. Claro, Sin claro. llegar a la Solo con una pulpa, ¿no? parte. Yo prefiero... Bien. Pablo, te hago una pregunta. ¿La cáscara Sí. queda sumergida en alcohol? ¿Todo de alcohol? Sí. Sí, yo, ¿sabés qué, Gachi? Retiro mucho la parte blanca, Sí. porque para que no impregne, porque es como una esponja la parte Sí. blanca, ¿vieron? Sí. O sea, que es un poco lo que hacemos en la cáscara de naranja confitada, es retirar la parte amarga, Correcto. entonces queda el aceite, la parte naranja, que es los aceites esenciales. Claro. Y Si vos obviamente, evaporarías todo el alcohol, tendrías ahí el aceite esencial. Claro. claro, No entonces... tenés el uso Al macerarlo, cuando menos parte blanca tenga, mejor aprovechamiento de todo lo que es aromas. Lo ideal es cortarla y preparar, esos son los mejores resultados que he tenido, ¿no?
en cuanto a aroma y a fragancia. Claro, recordemos que todas las moléculas responsables del aroma son volátiles, entonces cuanto más tiempo estén sin meterse en el alcohol, más moléculas volátiles van a ir perdiendo. Gracias, Pablo. Viste que sabías que... Yo sabía que vos... Me encanta ese tema, ¿viste? Bueno, gracias, gracias por compartir. Bueno, entonces, a ver, tenemos los participantes. Sabemos qué darle, nos falta una cosa más. Necesitamos absorber humedad para que no haya demasiada humedad, ¿sí? Y necesitamos espacios, y sobre todo, si no tenemos la capacidad de moverlo fácilmente, espacios donde quede aire. Entonces aparece esto que se denomina estructurante, o en muchos lugares lo llaman seco, el material seco, ¿no? También hay una cuestión química con esto, que tiene que ver con la relación de carbono y nitrógeno que tiene que haber para que los procesos metabólicos de los participantes puedan ocurrir y que para que, digamos, estos procesos de composición puedan ocurrir. Entonces, nosotros cuando utilizamos solamente desechos orgánicos tenemos un aporte muy interesante, sobre todo dependiendo un poco también del tipo de residuo de nitrógeno, pero necesitamos que aparezca el carbono ahí, entonces por eso aparece el seco para aportar también el carbono como elemento químico necesario para el proceso de compostaje. Pero además, sí, es importante el estructurante por una cuestión de generar poros, de generar espacios, de decir que no se nos compacte la mezcla, que es el principal problema que vamos a tener en un compostaje cuando se nos empiezan a, digamos, sedimentar, a compactar las capas, o si no tenemos, digamos, una buena técnica para moverlo, cuando hay que moverlo. Esto también varía en función de la compostera con la cual uno trabaje. El estructurante es muy importante, y ahí yo los pongo como en orden también de lo que yo tengo a nivel digamos, de visualización y de experiencia visto, los órdenes de prioridad. La viruta de madera es sin duda insuperable, sobre todo cuando contamos con viruta de madera que no tenga ningún tratamiento químico ni pintura, obviamente. Tratamiento químico no, porque si la madera, no sé, usamos pino, que le pusieron un veneno para que no crezcan los bichos, y nosotros queremos hacer crecer ahí a nuestra microbiota, vamos a estar atentando contra ella. Dijimos que lo que queremos es darle las condiciones adecuadas, no complicarle la vida. Entonces, la viruta absorbe mucha humedad, genera muy buenos espacios y es gratis casi. Si conseguimos a alguien que nos la junte, es gratis o es un costo muy bajo. No es estrictamente necesario, qué sé yo, por ejemplo, yo no puedo concebir, por el volumen de cosas que genero, de residuos, no puedo concebir los trozos de cartón o papel como único estructurante, porque me falta, porque no tengo tiempo. Pero, por ejemplo, una persona que es sola y que produce mucho menos residuos orgánico, por ahí con trozos de papel y de cartón, le es suficiente, o no necesita tanta viruta y la puede ir estirando con trozos de cartón y de papel, que lo ideal es que sea sin tintas, ¿no? Absorben bien la humedad, no generan tanto espacio de aire. Quizás si usamos cartón o papel está bueno por ahí también incorporar algún poquito de resto de poda triturado, de ramitas, que si bien no absorben humedad como si lo hace el cartón y el papel, me dan un poquito de estructura para evitar esta compactación, ¿no? Hojas secas también tienen muy buena concentración de carbono. La hierba, el pasto seco, sí, el pasto seco también es sobre todo un buen aporte de carbono. No generan mucha humedad, inclusive hasta a veces puede, si no está muy seco, puede compactar y generar fermentaciones anaeróbicas que no queremos. A ver, tampoco tienen la misma prioridad en los meses donde hace 15 grados como temperatura media que los meses que hay 25 grados como temperatura media. Es increíble, cuanto más calor hace, hay otra velocidad de compostaje, hay otra demanda de seco, otra demanda de aire, otra demanda de... y también otra velocidad de producción del compost, mucho más rápida también, ¿no? Entonces, bueno, esto, qué sé yo, por ahí subsistís todo un invierno a trozos de cartón y cuando llega enero no te sirve, no das abasto y necesitas incorporar o empezar a buscar un estructurante que te funcione un poco mejor.
La viruta de madera, y en caso que no consigan, también yo he recomendado y han dado bien, estos que, digamos, se venden en las veterinarias o en algunas forrajerías, que estos son para los establos o para los hámsters, esa viruta que es de madera sin tratar también sirve. Bien, entonces ya tenemos los participantes, tenemos que darle de comer o que transformen, tenemos esto para ayudar a la aireación y para ayudar a la absorción excesiva de humedad, y arranca nuestro proceso de compostaje, que esto lo está muy rápido porque no me parece que es más aburrido que otra cosa, y voy a ir a unas imágenes que les van a gustar más, me parece. Si yo tuviera 10 litros, un balde, 10 litros de residuos orgánicos, los pusiera a compostar y me quedara viendo, podría hablar de estas fases: mesófila, termófila, enfriamiento, maduración. Iría viendo siempre lo mismo, que va cambiando. Eso en la práctica no ocurre así, porque yo no voy a llenar un día un balde y ponerlo a compostar, otro día otro balde y ponerlo a compostar. Yo voy mezclando, es decir, van ocurriendo fases, pero yo voy agregando nuevo residuo orgánico, lo cual después puede ser que se estabilice en un momento y arranque con una fase inferior. Es decir, esto va a ir teniendo una dinámica en la práctica, pero cuando en la práctica, tal y como compostamos en casa, ¿no? Quizás en otro tipo de compostaje esto se ve mucho mejor, como por ejemplo cuando hay un compostaje de pila, de restos de poda en forma general, o compostajes mucho más grandes, porque uno junta todo lo que cortó, lo pone ahí, algunos lo tapan y bueno, queda ahí compostando. El domiciliario es mucho más activo, es mucho más diario, tiene como otro matiz, digamos, otra forma de ocurrir. Pero esto ocurre, y sobre todo se van a dar cuenta la fase termófila, y yo les voy a mostrar fotos ahora, después de comentar rápidamente esto, fotos de más o menos cada una de las fases para que vean que esto se va a ir cumpliendo. La parte de mesófila es cuando nuestros primeros participantes primarios, no visibles, los microorganismos, colonizan la compostera, ¿no? Y arrancan esa primera descomposición para que después todo el resto puedan venir a seguir el trabajo. Produce algo de calor, no mucho, produce algo de dióxido de carbono, ¿sí? No es tan evidente, y se llama fase mesófila, ¿no? La podemos entender o concebir como el primer momento donde vemos que ya algo está ocurriendo, que ya no es el residuo tal y como lo junté en la cocina, sino que ya cambiaron los colores, se hicieron más chicos, perdió agua. Esa sería nuestra fase mesófila. Luego arrancaría una fase termófila, que ya tenemos ya una masa importante de residuos con digamos, una colonización interesante de microorganismos que ya arrancaron en el proceso, y de repente eso empieza a producir calor, porque las reacciones fermentativas digamos, desprenden calor, y es interesantísimo este momento porque esto nos ayuda a generar un poco de sanidad en el compost, es decir, de inactivar microorganismos patógenos que no tienen ninguna casi función en el compost, pero sí, si llegan a la huerta sin ser esterilizados, por ejemplo una salmonela que viene en una cáscara de huevo, pueden volver a nosotros y generarnos una enfermedad. Entonces es importante este momento como esterilización, porque generalmente los patógenos, salvo algunos muy específicos que pueden generar esporas y tal, mueren a los 60 a 63 grados, y no es que van a tocar la compostera y va a estar a 60 grados, ese es el calor de la masa, de lo que está ocurriendo ahí adentro. A mí te pasa en verano que lo abrís, la compostera, y sale calor, ¿sí? Viene de adentro, no es que tocas la compostera y lo tenés a 70 grados y te podés hacer los huevos ahí arriba de la compostera. Perdón, Lucas, ¿y le has tomado la temperatura? Hoy sí, hemos tomado con temperatura y hasta los 73 grados, Pablo, 75 grados, ha llegado. Mucho no es bueno tampoco. Compré un termómetro digital hoy. Con un termómetro digital, sí, lo hemos tomado, sobre todo para tomar conciencia y saber, para recomendar los lugares, porque en verano a pleno sol se le suma el calor de la fermentación, se le suma el calor externo. Entonces, sobre todo para eso, ya si superamos los 70, 75 grados no está tampoco tan bueno, porque empezamos a matar los microorganismos que no queremos que mueran. Produce la esterilización de semillas también, para que se inactivan las semillas por calor, los complejos enzimáticos que tienen para
arrancar el proceso germinativo se desactivan por desnaturalización proteica. Algunas son más resistentes y quedan, ¿sí? Pero bueno, eso depende de la semilla. Esta fase demanda mucho oxígeno. Ese es el momento donde la compostera, si no la revolvés, empieza a oler mal, se pone viscosa, ¿sí? Es la fase donde tener facilidad a la hora de dar oxígeno es fundamental, ¿sí? Pierden mucho volumen, empieza a perder agua, ¿sí? Y empieza la fase de enfriamiento, donde ya tenemos ya visiblemente, no vemos casi restos coloridos de comida ni nada, de residuos orgánicos. Empezamos a ver que ya mismo el estructurante se empieza a degradar, es decir, ya los materiales celulósicos. Empieza a lixiviar la compostera, si bien ya empieza desde antes, empieza a lixiviar muy fuertemente, es decir, a tirar mucha cantidad de líquido. Ahí aparecen en ese líquido las sustancias húmicas y fúmicas, que son excelentes fertilizantes y son los que te venden después como un fertilizante, ¿no? Y a esto le sumás que si encima vos recogés el lixiviado, no solamente tenés estas sustancias químicas, sino que también tenés la carga biológica, lo cual también está bueno. Y después, por último, la fase de maduración, donde ya el compost ya no tiene, digamos, acá una identificación de partes, o sea, digamos, ya se ve como toda una especie de tierra negra, sobre todo si lo fuimos filtrando, lo fuimos tamizando. Bueno, actúan, acá yo le digo, explotan las lombrices, ahí está el momento que yo quiero poner la cámara en el compost. Pero bueno, no los voy Lucas, no me quiero, digamos, sí. en el chat hay una pregunta. Jessica pregunta si dígame. la cáscara de cebolla es buena. La cáscara de cebolla, la cáscara del ajo, los ajos, pasa lo mismo, es el mismo concepto que con el limón. Que con la naranja. Con la naranja. Claro. ¿Por qué? A ver, la cáscara de cebolla tarda bastante, pero la podemos retirar después. Si no nos gusta después en la tierra, la podemos retirar después. Digamos, las catáfilas y tal son ácidas. Si nosotros pelamos una bolsa de cebolla por día, y a nivel domiciliario no está bueno meterla en una compostera. Si nosotros los restos de cebolla que estaban feitos, que no sé qué, en una tabla, va a la compostera tranquilamente y ya tenemos ahí una biomasa consolidada, no vamos a tener problemas por una cuestión de que por competencia van a terminar ganando, digamos, a ese problema. ¿Sí? El ajo es un fertilizante, también matabicho y bacterioestático natural, pero también, si un poco de ajo que uno tire, tampoco va a ser, digamos, significativo si es que uno viene bien con el proceso, ¿no?, de compostaje. Si venís ya medio mal y seguís haciendo las cosas mal, bueno, ese impacto puede ya verse reflejado. Si venimos con un buen compostaje, es como que se lo va a comer. Lo va a pasar por arriba y va a poder, digamos, subsanar esa pequeña modificación en el pH que le estamos, digamos, sugiriendo. Bueno, entonces, ¿cuándo está listo mi compost? Te lo leo rápido. Quiero llegar a las fotos que me parece lo más significativo. Color negro o marrón muy oscuro, parecido a la tierra. Ya no vemos restos de cáscaras, ni de verduras, ni de frutas, obviamente. Ya inclusive algunas lombrices se empiezan a ir, porque si la lombriz si no tiene comida se empieza a ir, o sea, los animales, puede ser que se nos empiecen a ver, esos animales, bueno, esa macrobiota que había dicho yo como secundario y terciario, ya no tiene que tener mal olor. Esto no tiene que tener mal olor en ningún momento, ¿no? Pero no tiene mal olor, de hecho tiene olor hermoso, como si estuviéramos ahí en un bosque, en tierra húmeda, ¿no? Tiene que estar suelto, desgranado, digamos, tiene que haber perdido humedad, para que se desgrane, y la temperatura es la misma que tenemos en el ambiente. Acá está interesante. ¿Ya ven la foto? ¿Se ve? Sí. Bien, la primera foto, si ven ahí, tenemos los restos del día y las manos de mis hijos. Sí. Pero tenemos los restos de mediodía, le diría yo, en verano, de mediodía. Sí, ahí ven un poco de pan, un pedazo de pan negro ahí, veo morrón, veo banana, un saquito de té, qué sé yo. Bien, ahí arrancamos, vamos a compostar eso. Lo introducimos en una compostera que ya está con un proceso de compostaje, ya está arrancada, ya está iniciado, digamos. Y
vamos a ver en la próxima foto el primer cambio significativo. La foto de la izquierda, ya vemos menos colores. ¿Lo pueden observar? Sí, sí. Ven menos colores, Sí, hay menos identificación de lo que nosotros tiramos en el primer momento. Fíjense, voy un poquito para atrás. Ahí. Fíjense la diferencia entre esto. Bueno, hago así como si estuviera dando una clase en un pizarrón. Sí, En la pero está bien, costumbre. se entiende. ¿Sí? Y acá vemos ya un cambio significativo, ¿sí? Ya seguramente entrando en una etapa termófila, ¿sí? Que va a producir ahí un cambio significativo. Fíjense ya en la foto de la derecha, ya casi que no hay colores de restos de desechos orgánicos. Sí se siguen viendo restos de hojas, digamos, materiales celulósicos, por decirlo de alguna manera. Ya vemos más lombrices, ya ahí la lombriz ya le gusta más, sí, ya le gusta más. Sigo pasando. Ya vemos en el lado de la izquierda un compost que todavía sigue teniendo mucha agua. Se ve algún que otro resto, quizás yo veo, por ahí porque estoy acostumbrado a observar, pero veo algún que otro resto de material celulósico. Veo por ahí todavía un poco de exceso de agua, pero ya hay un color negro oscuro, ya se está empezando a desgranar. Y la última foto, para no seguir tampoco con el tema de la foto, porque pensé que iba a pesar mucho el PowerPoint, donde ya vemos una tierra directamente, no identificamos ahí absolutamente nada de lo que pusimos originariamente. Fíjense que hasta cambia la lombriz. Miren una cosa que me acabo de dar cuenta, ya no estamos viendo ahí una lombriz californiana, estamos viendo una lombriz de tierra. ¿Sí? ¿Se ve eso? Sí, Un sí. detalle no menor. Y bueno, fíjense cómo pasamos de esto inicial, que en un tacho de basura nos genera todo eso que dijimos en la primera diapositiva, a esto que venimos y lo metemos. Yo lo uso mucho cuando cambio de estación en la huerta, que acondiciono el suelo, pero se puede usar por arrime, en los tallos, se puede usar en las mismas macetas. Fíjense en las macetas que tengan hace 3, 4 años con la misma tierra como están. Hay que empezar a devolver materia orgánica y acá tenemos entonces el uso del compost maduro, mejorando esas propiedades físicas, químicas y biológicas que dijimos en la primera diapositiva. Por ahí sumándole porosidad y permeabilidad. Esto es algo, una mejoría física, es decir, está relacionado con lo que viene abajo, ¿no? Si yo mejoro la porosidad y la permeabilidad, mi suelo retiene más agua y reduce su erosión. Después de unas largas temporadas de cultivo, sobre todo estivales, en verano, sobre todo cuando no hacemos cobertura y vemos esos suelos que se empiezan a agrietar, bueno, es una buena forma de después revertir eso. Además de igual prevenirlo usando cobertura, como ya se habló en las charlas anteriores que eran referidas a ese tema. Le devolvemos macro y micronutrientes, ¿sí? Desde los más conocidos, el famoso NPK, nitrógeno, fósforo, potasio, hasta microelementos como el zinc, el cobre, digamos, otros, el manganeso, otros, el magnesio, otros, digamos, minerales, digamos que nos van a devolver esa faceta extractiva que tuvo el cultivo anterior, ¿no? Más allá que esto también se puede ir, o que sea necesario también ir rotando y asociando, como ya dijimos anteriormente. Una vez que uno termina, puede acondicionar y devolverle, digamos, esa cualidad química diezmada a través del uso del compost. Y aumentar la actividad biológica, porque justamente dijimos que tenemos microorganismos, que tenemos ahí microorganismos capaces de hacer simbiosis con las raíces, que también compiten con los microorganismos malos que pueden llegar y que pueden enfermar, o con virus. Es decir, que mejoramos entonces la parte física, química y biológica de un suelo, y cuando mejoramos esto, mejoramos la salud de nuestros cultivos, ¿no? Y cuando la escuchábamos a Laura decir, bueno, lo primero para no tener enfermedades es que la planta esté bien, más allá también de ponernos nuestra aromática, nuestras flores y tal, es que la planta esté fuerte, como una persona que quiere estar bien y dice, bueno, para estar bien, entonces como bien, hago ejercicio, trato de ser feliz y de tener amor a mi alrededor. Entonces es lo mismo que después se traduce
en otro ser vivo que llamamos planta. Queremos que esté bien, le tenemos que dar buena comida, buen suelo y cuidarla para que ocurra un poquito lo que estamos buscando, que es poder producir. Yo acá les pongo algunas fotos de mi huerta, esto fue del año pasado, pero producir sin tener que estar preocupándonos demasiado por el agregado de fertilizantes en el momento, o de digamos, acondicionando el suelo. Esto lo podemos prever y lo podemos trabajar anteriormente mezclando o ir devolviéndole materia orgánica en forma constante al suelo, ¿bien? O al coso. Bien, y rápidamente para hablar de las composteras, como yo le dije, no importa la compostera, importa el compost, ¿sí? Entonces cada uno puede compostar como le resulte cómodo. ¿Qué voy a buscar como comodidad? Es el aire, el oxígeno, de forma fácil y rápida. Yo apunto a que cuando hablamos de compostaje domiciliario, cuanto más fácil sea en la vida de una familia, mejor y más lo van a querer al proceso. Entonces, desde ese punto de vista, priorizo la compostera giratoria, porque es muy fácil, porque es muy rápida, porque no genera olores, porque realmente la oxigenación que tiene es permanente y permite, digamos, errores, por decirlo de alguna manera. Pero si te acostumbras a estos baldes que van uno arriba del otro y no tenés dolor de cintura para moverlos, para mover de acá para allá, o si te acostumbras al sistema de capa seco, capa húmedo en los cosos de madera, que yo en su momento lo he hecho, es más lento y tal, pero también funciona, eso es indistinto. Muchas veces lo que tiene interesante el tema de la compostera giratoria es que uno busca como cierta rapidez. Uno quiere, bueno, ¿y cuándo tengo el compost listo? ¿No? Bueno, es como una cosa, ya, lo quiero ya. Bueno, no, es un proceso. Empezamos diciendo que es un proceso. Entonces tenés que esperar el proceso. Y bueno, realmente la compostera giratoria acelera mucho el proceso, ¿sí? Porque, digamos, al no tener que andar luchando con esto de que se me generan zonas, si se generan zonas sin oxígeno, y empieza a haber crecimiento de otros tipos de biomasa, no es que no se pueda revertir, se revierte fácilmente, pero bueno, en el momento nos tenemos que bancar el olor, nos tenemos que bancar que en ese olor haya traído a un visitante no deseado, o tenemos que ponernos en un momento que estamos ocupados a hacer un manejo sobre la compostera. Entonces, yo siempre digo, los principales problemas que podemos tener es eso, es la falta de seco o el mal olor, porque todo el mundo tiene eso. No, pero el olor, no hay olor. O sea, si vos venís bien, no hay olor en ningún momento. No y si lo hubiera, lo revertís en forma fácil, con una giratoria o con cualquier método, que es, si es una giratoria, lo podés hacer tomando mate. Y si no, tendrás que agarrar una pala o un coso de esto y lo harás y te tomarás el mate después. Pero se soluciona. ¿Sí? Se soluciona. Y después ni siquiera llegás al olor para tener que, digamos, aplicar la medida correctiva. Te das cuenta antes, como yo digo, la observación constante hace que ya te des cuenta. El paso previo, por ejemplo, que yo veo es que se empieza como a gelatinizar la superficie, a poner más brilloso, a poner más marrón. Ese es el paso previo al que si lo dejas 6 horas más te empieza a tirar olor. Y ahí lo revertís enseguida antes del olor, ¿sí? Y esto que hay reglas que, bueno, lo mismo que tirás de residuo orgánico, lo mismo de seco, va a depender del tipo de seco y después de la cancha que uno vaya teniendo, va a depender si es invierno o verano, como les contaba, que en verano hay más demanda. Y hay veces que yo voy a la compostera y tiro 2 días seguidos residuo orgánico porque la veo que tiene todavía carga de seco, y después voy y tiro el triple de seco que tiraría un día, y si me sobró seco para no volver y guardarlo en la bolsa, lo tiro y lo dejo en un costadito. Esos manejos ocurren solo y son frutos de ir experimentando y no teniendo miedo también del error, porque generalmente es muy grave como para que no se pueda, digamos, subsanar. Bien, ¿cómo se podrían hacer una compostera giratoria? Yo les muestro una, pero lo pueden emular con algún tipo de recipiente que conozcan. Es muy sencillo, es encontrar un recipiente, armarle una tapa. El recipiente tiene que girar sobre un eje que esté apoyado sobre algo firme,
Y nada más, un drenaje por debajo, unas paletas adentro, si se puede, para que ayude al momento que nosotros giramos a levantar. Si quieren algo prolijo, que algún sistemita para que la tapa no les chorree el agua o que se va juntando. Si no, es una compostera, depende de donde la tengan. Hay gente que, por ejemplo, la tiene en un balcón y eso no sería muy lindo. Hay gente que la tiene abajo de un pino en el fondo del parque y le da igual. Entonces, eso es un poquito indistinto. Lo que sí está bueno es la oclusión. Yo lo hago sobre todo, o recomiendo que lo hagan, por la oclusión. Esto de que no entre nadie que yo no quiera, que solamente entre lo que yo quiera. Bien, bueno, y no los molesto más. Eso es todo. Hay un videíto, pero no lo voy a pasar porque me da como una cosita que se va a trabar, no sé ni cuántos son, no estoy bien. Dale. ¿Vos decís? A ver. Probamos. ¿Probamos? De última escuchan un rato una música. Ahí va. La música te la debo, Luqui. Genial la huerta. ¿Eso es tu casa, Lucas? Sí. Te estaba babeando con los hijos, Lucas. Un artesano del parque, de la huerta. Bien, y ya una vez que pongo esto que dice preguntas y muchas gracias, y me puedo venir acá y apretar acá y dejar de compartir y verlo, porque la verdad que no, es horrible ver. Así que bueno, eso es todo, amigos. Pero deja de compartir. Claro, porque ya está, no hay más nada que compartir. Por eso. Más que eso. Pero lo que sigue, quieran lento. Todavía visitarme estás ahora. acá. Bueno. ¿Estamos a tiempo de hacer preguntas, Lucas, o no? Sí, Pablo. Claro, siempre. por supuesto. Siempre. Yo no quiero hablar más, pero... No, me quedó en pendiente lo de la maduración, Lucas. Viste que dijimos maduración y, por ejemplo, la maduración se hace aparte, ¿no es cierto?, de la compostera. Y dijimos Sí, 3 o 6 meses. A ver, eso no me quedó muy... Sí, ¿Está la bien? maduración depende Sí. del tipo de composteras, ¿no? Por ahí, Claro, si claro. nosotros tenemos la oportunidad de terminar un tambor o terminar una compostera y seguir con otra, puede seguir en la misma compostera, no hay que sacarla de ahí, puede seguir. ¿No? Perfecto. Eso sería bueno. Ahora, si tenemos una sola compostera y nosotros hasta el día anterior que se nos llenó, todavía estamos tirando ahí producto. Entonces, vaciamos, dejamos un poco como inóculo, vaciamos o sacamos, ¿no?, de la compostera. Y ahí lo mejor es ponerlo en un cajoncito. Un cajoncito costo cero de verdulería, puede ser con una bolsa con agujeros, uno de pescado con agujeros, puede ser un cajón de madera que te armes vos para que no tenés que poner el plástico, lo que uno quiera. Lo mejor es ponerle una tapita para que la lluvia no me lo vaya mojando. Y buscarle un lugar de sombra. Claro, como ya tenés ahí realmente un proceso de compostado muy, muy avanzado, si bien vos vas a dejar algo que tiene algunos restos todavía bastante frescos, si bien lo vas a dejar bastante quieto, con que vayas cada 10 días a verlo, por ahí es suficiente. ¿Me explico? No es que vos decís, lo voy a dejar madurando y voy a tener que seguir revolviéndolo. Generalmente no. Una vez que ya llegó a cierto punto, ya no es necesario seguir revolviendo. Yo, por ejemplo, tengo compost abajo de los pinos y a veces vacío la compostera. Te digo la verdad, soy sincero, vacío la compostera, las pongo en los cajones de maduración, los llevo abajo de los pinos y por ahí pasa un mes y no voy.
y cuando voy, no tengo ningún problema, y no tengo olor, y no tengo nada, ¿sí? Es decir, la parte de maduración uno la puede hacer dentro de la compostera si tiene un lugar para seguir compostando, y si no, lo tenés que sacar y hacer en algún otro lugar. Claro. Pero no es complicada. No, la pregunta era 3 a 6 meses. Esa era la. Sí, menos también, Pablo. Ahora bien. me ha madurado un compost completo, me ha madurado en 2 meses. 2 meses. Es lo que decía Uno Laura en también- la clase pasada, que también más allá del tiempo Claro. es lo que vos decías hoy, Lucas, de poder reconocerlo en tacto, en Sí. textura, en Hay formas de acelerarlo, Pablo. Una forma de acelerar, pero bueno, requiere laburo, que es el tamizado. Claro. El tamizado es la mejor forma de acelerar la maduración del compost. Vos vas al compost que está madurando, lo tamizás. Lo que cae ya está, el resto sigue. Sí. Entonces vos podés ir obteniendo compost maduro antes de tener que esperar a que la totalidad de la masa, Está perfecto. digamos, madure. bien. Pero bueno, es un laburo que hay que hacer. Como el compost no es como un fertilizante, yo, en mi forma de manejo, cada uno tiene su manejo y cada manejo es válido, eso está bueno que quede claro. Como forma de manejo, yo ahora estoy juntando compost para después del verano. Entonces a mí lo que me interesa a mí ahora es tener el compost para cuando termino los cultivos de verano. Entonces ahí incorporo compost para devolver, digamos, reacondicionar el suelo y después vuelvo a juntar compost y vuelvo a meter al suelo compost cuando arranco el cultivo de verano. Antes. Un mes antes, 2 meses antes, para que se incorpore el suelo, se termine de, digamos, estabilizar y Sí, ya es todo. después voy directamente a sembrar. Cumplir con el ciclo. Claro. Inicio. Ese es el manejo que yo adopté porque me cerró a mí. Pero bueno, Bien. en el medio uno Viste podría acercarle compost a una planta, podría acercarle compost maduro, o podría hacer un té con compost, o mezclarlo en compost maduro en agua de riego. Eso se puede, son otras prácticas que se pueden también hacer. ¿Sí? Yo confío en que ya el aporte de compost que hago previa a la siembra me banca todo digamos, la temporada de cultivo. Y porque además tampoco, viste, es una dedicación full time que uno tiene con las cosas. Entonces, bueno, nada. Si veo que una planta está muy, muy mal, y bueno, por ahí uso más los lixiviados. Cuando quiero darle un poco de ánimo a una planta, uso más el lixiviado. Que en verano lo tira lindo el lixiviado. Lo junta lindo. De hecho, te ha llevado, creo. Vos me has dado a mí antes lixiviado de que yo te diera a vos, Pablo. Sí, claro, claro. De hecho, todas las lombrices que hay en mi casa me las traje de tu casa. Que me traje, creo que 20 hace un montón y todo el resto ya está, vienen de ahí. Así que parte de mi compost es tuyo, sabelo. Cuando saco el compost de maduración, eso está bueno, yo las lombrices no las meto en la tierra, yo las separo y las vuelvo a meter en los compost que estoy madurando. No le regalo una lombriz a la tierra ni a palo, yo las dejo siempre en el compost. O sea, cuando voy a aplicar compost, saco las lombrices y las vuelvo a meter en el otro cajón de maduración que estoy haciendo. Bien. Está buenísimo. El exiliado, última cosa, ¿no es cierto? Es una parte en 10 sería la resolución. Ah, ¿ves? Eso no recordaba. Esa no falla, esa no dato, falla. bueno, pero es un dato que yo no recordaba. Sí, 1 en 10. 1 en 10. O sea, claro, una parte del lixiviado, 10 de líquido, pero si queremos ya tener una planta más leñosa, qué sé yo, un ficus. Claro. Pedazo de ficus, un siempre verde. Tuve la suerte de germinar 8 semillas de limón, nunca me había pasado. Y bueno, Mirá. gracias al humus, obviamente, y a todo, ¿no? Pero buena experiencia con los frutales, que yo algo de experiencia tenía, ¿viste? Genial. Así que tengo limoneros cuando crezcan para regalar. Bien. La prometí. Para regalarme primero el terreno de al lado, No. porque no tengo espacio. Dale, Pablito, Bueno, no es tan no caro, tiene por qué che. regalártelo a vos, a los limoneros. Hay otra Bueno. gente que también puede recibir. Ah, Sí, ya ofrecí. Una ocupa. de arriba está un rayo, Bueno, decía, sí. ¿no? De arriba está un rayo, siempre. Bueno, No, sí, voy. Están a disposición, ustedes saben. Che, chicos, muy linda la clase. bueno, Bueno, muchas Lupita. gracias.
Genial, Gracias. genial. ¿Hay alguna Seguimos la pregunta en la próxima, la sala? última. ¿Alguna duda, alguna consulta? Nahuel. Yo sí, quería consultar cómo podría empezar un compost. O sea, ¿lo puedo empezar directamente en tierra o tiene que tener alguna base? No, vos, ¿en qué recipiente físico me decís? O teniendo Claro. el recipiente físico, ¿con qué Algún agarras un cajón. inóculo? Los compost en tierra son complicados, desde el punto de vista que tenés que prestarle atención y tenés que tenerlos tapados, por una cuestión, y bien tapados, por una cuestión de que vos te vas a dormir, lo tenés en tierra, a la noche tenés un gato, tenés otro gato, tenés un perro, y ya ahí la salud del compost, ya más allá del enchastre y todo lo que te puede hacer el gato, ya empieza a tener, digamos, algún cuestionamiento. Por ahí lo mejor, si no tenés absolutamente nada, es primero definir si lo querés usar o no. Si no lo querés usar y es solamente una cuestión de no, podés hacer un pozo y tapar. Tenés tierra y vos tirás y tapás con tierra y le pones una baldosa arriba y ahí ya el problema no lo vas a tener. Si lo querés usar, podés como compostera básica hacerte un cajón de madera, ¿sí? Y a ese cajón de madera ponerle una malla de metal, antes de que toque el piso, depende de la longitud del cajón, 10, 15 centímetros, una malla, no tiene que ser de metal, puede ser de plástico, más grande también. Y entonces, tipo bolsa no, tipo esas cosas esas redes de plástico que se usan para poner en los canteros, tal, se compran en la ferretería, ¿sí? Y ahí podés ir agregando, en ese tipo de compostera se usa otra técnica que es aplicar una capa de residuo. Lo primero que vas a tener que hacer, sí, es buscar un poco de tierra de abajo de un árbol, o te llevo y te dejo yo una bolsa de inóculo en la escuela y vos arrancás con eso como inóculo. Y eso va capa de húmedo, capa de seco, capa de húmedo, capa de seco, y así se te va a ir produciendo el compost. Esa es una forma fácil. Otra forma es los tambores o los baldes de 20 litros, empezar ahí, a probar ahí. Entonces ahí lo que yo te recomendaría es que vos mezcles tu residuo orgánico con el residuo seco y en el mismo momento agites y los perfores abajo y lo dejes sobre un lugar donde pueda, digamos, eliminar el exceso de agua que va a ir generando. Le puedes poner una canillita también, eso lo he visto que lo hacen en los baldes. Tenés la limitante quizás de que son 20 litros y que nunca lo vas a poder llenar hasta arriba porque lo vas a tener que ir revolviendo. Entonces cuando vayas por la mitad de esos 20 litros y empieces a revolver, ya vas a empezar a decir, se me escapa todo. Pero podés tener otro balde al lado. Entonces podés ir. No es necesario grandes cosas para arrancar a compostar. Pero obviamente que hay muchas cosas que lo facilitan. Yo te recomendaría que arranques con alguna de estas dos cosas que te digo, o los baldes o los cajones estos, que además son bastante económicos y inclusive los venden por todos lados. Sí, tengo un par acá en el patio, así que quizás sería lo mejor arrancar con eso. Sí, está bueno. Gracias. De nada. Bueno, más dudas. Nahuel, igual cualquier duda que tengas en el momento, mientras lo vayas haciendo, me contactás a mí y yo te voy ayudando. Sí, yo te consultaba porque, permiso, te cuento una anécdota cortita. Yo laburaba en un vivero hace un par de años, pero era un vivero en un campo gigante, y teníamos un compost, pero armado sobre tierra, y era como una montaña grande, claro, onda médano, digamos. Claro. Que al final del día cargábamos las carretillas con tierra, semillas, no sé, pétalos que se caían, ramitas, todo. Y teníamos una rampa, íbamos con la rampa hasta arriba y vaciamos la carretilla. Lo que pasa, Nahuel, que vos ahí, nosotros acá estamos hablando de otro tipo de residuos orgánicos, mucho más ricos en agua, donde hay residuos que se gustan comer a los animales. Ese tipo de compostaje es mucho más común. También es muy común en las huertas más grandes, que se llaman compostaje en pila. Y están buenísimos y funcionan, pero generalmente se hacen cuando tenemos mucho excedente de, como vos decís, semillas, restos de tallos, de hojas, de grandes cantidades que en una compostera doméstica no las podríamos poner porque se nos llenaría de eso. Entonces, bueno,
En ese tipo de casos sí. Ahora, en tu casa, el residuo orgánico, viste, yo lo evitaría en el suelo, sobre todo si lo querés volver a usar. Sí, no, obvio, no voy a armar una médano de tierra en el patio de mi casa porque... Ahí va. Pero nada, tenía esa imagen de compost primero. Bien, bien ahí. Bueno, Muy bien. muchas gracias. Nuestro Sarmiento del ciclo. Sí. Bueno, gente, Él y Pablo. muchas gracias. Bueno, Sí, gracias a todos. Gracias, Luquitas, por todo, favor, por un la gusto. coordinación general y por esta clase tan clara en particular. Exacto. Un placer, un placer. Ahí me está saludando Momento, Carolina y familia. momento. Carolina. Carolina saludando ahí con la familia. Sí. Gracias, Carolina. Carolina. Ah, no. Es que Sí, ya Carolina está. Barcelona. Bueno, ¿es la familia o qué? ¿O qué? ¿No es familia de sangre? Pero bueno. ¿Qué onda, chicas? Chicos. Ahí veo también ahí. Bueno, es que tenemos prioridad, los importantes. Ah, está Qué bien. grande ahí, el aguante desde la cocina. Bien ahí. in Todos situ. alumnos de diferentes comisiones, Lucas. Bien Carolina, ahí, alumna gracias. mía. Gracias por estar. Sí. Gracias por estar y cuenten con lo que necesiten. Siempre. Bueno. Ya lo saben, ya lo saben. Un abrazo a todos. Chau, Gaby, Adiós. chau, Nos Ceci, vemos Nahuel, mañana. Pablo, Carolina. Por todo. Nos vemos. Chao, Karina. Chao, gente, gracias. Chau, chau. Gracias, Luquita. Adiós. Chao. Chao, chao.